Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:34 minutos, 7:34 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy. Don Rafael Nieto, ¿qué tal está usted? Encantado, don Luis, de esta nueva invitación. Este hombre es de lo más sonriente, me encanta. Hay que tratar por lo menos. Mal tiempo, buena cara, Claro. ¿no? Y tenemos un tiempo, bueno, el invierno más cálido y seco de los últimos años. Hay que fastidiarse con la EMET. Doña Isabel Pérez Moñino, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Pues encantadísima de estar aquí. Espere, acérquese el Sí, micrófono, aquí que si mejor, no... ¿no? Ahí. Encantadísima de estar aquí con vosotros. Vale, le voy a pedir a mi compañero que le suba un poquitito el micro. Doña Isabel, ¿tiene usted un evento, un acto en Getafe el día 22 de febrero que forma parte de Madrid Sur en Pie? ¿Qué demonios es Madrid Sur en Pie? Pues es la campaña que hemos impulsado desde Vox en Madrid para acercarnos a todos los barrios y a todos los municipios del sur de nuestra región, tan abandonados, tan castigados por las políticas de los partidos de siempre, por los traidores de la izquierda y por el Partido Popular, que desde hace muchos años decidió abandonar al sur de Madrid, y que además juntos en Bruselas se dan la mano para impulsar esas políticas migratorias, estos políticos que viven alejados de estos barrios y de estos municipios, y que están condenando a los vecinos de Parla, de Getafe, de Alcorcón, de Villaverde, de Usera, a convivir con ese multiculturalismo que defienden desde los sillones públicos y que está causando verdadero terror en las calles, en las comunidades de propietarios, donde empieza a haber narcopisos, donde empieza a haber problemas muy graves de ocupas y donde están empezando a ver los vecinos de toda la vida delitos en sus calles que antes no habían conocido. Entonces nosotros vamos a acercarnos a estos municipios, a estos vecinos, a escucharlos, y vamos a plantear nuestras propuestas tanto en materia de vivienda como en materia de infraestructuras, como en materia de seguridad. Vamos a limpiar Madrid Sur de criminales, esto lo hemos dicho siempre y lo vamos a hacer cuando Vox llegue al gobierno en la Comunidad de Madrid. Y vamos a dotar de esperanza pues a esa España que madruga y ese sur de Madrid que también levanta nuestra región, aunque a veces sean invisibles para los políticos del sistema. Comentaba yo ayer pues las impresiones que me trasladaba una amiga que ha estado de apoderada en Aragón y le tocó en un barrio que era un bastión del Partido Socialista. Un barrio que es el barrio de Torrero, tan de izquierda que lo llaman la República allí, o la República Independiente de Torrero. Es como si habláramos del pozo del tío Raimundo aquí en Madrid, donde tenemos pues en fin, teníamos una tradición de activismo social de izquierda, patatín patatán. Bueno, pues ya ha dejado de ser bastión del PSOE, está habiendo un trasvase brutal al partido, a Vox. Entiendo que esa campaña de Madrid Sur en Pie que ustedes han emprendido va dirigida pues precisamente para seguir absorbiendo voto de la izquierda en esos barrios que la izquierda ha abandonado, ¿no? Bueno, realmente esta campaña efectivamente es para acercarnos a estos barrios que han sido abandonados ya no solo por la izquierda traidora, ¿no?, que ha ido ahí a contar pues las chorradas de siempre, que si el cambio climático, que si las políticas climáticas, el fanatismo verde o han ido con la bandera de Palestina para intentar tapar los ojos a la gente y que no se dieran cuenta de los problemas que tienen en sus barrios y en sus municipios. Pero es desolador, ya no solo el tema de inseguridad que estamos denunciando desde Vox en estos barrios y en estos municipios, sino la falta de infraestructuras, la falta de inversiones. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el sur de Madrid, pues poca gente por la renta media bruta de estos municipios puede acceder a un seguro médico privado. Entonces, se ven abocados a listas de espera en la sanidad pública. Tenemos que tener en cuenta que se está atendiendo en nuestra sanidad a 700.000 ilegales que están pasando por delante. 700.000 ¿En Madrid? Ilegales en Madrid en los últimos 3 años que se han atendido en nuestra sanidad pública y que están pasando por delante de esta España que madruga, de esta España que trabaja y que ve cómo pues las listas de espera han aumentado un 64% en Madrid, las listas de espera en sanidad y bueno, pues ante esto yo creo que tenemos que recuperar el sentido común, que es lo que estamos defendiendo desde Vox en nuestras campañas. Tenemos que recuperar, poner en el centro del debate público y del debate político
y en la gestión, en este caso en la región de Madrid, pues los recursos públicos, ¿no? Y que nuestros centros de salud funcionen, que nuestras urgencias pues no estén totalmente colapsadas, que los jóvenes se puedan independizar en Madrid. Está habiendo ahora mismo un efecto expulsión del centro de Madrid. Se está expulsando a los jóvenes porque Ayuso ha decidido abolir el derecho a una vivienda en nuestra región. Y los jóvenes están yendo a otras provincias limítrofes de Madrid porque en Madrid no hay vivienda. Y si no hay vivienda para los que ya están aquí viviendo, para los jóvenes, para las familias, la pregunta que le hacemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid es dónde piensa meter a las miles y miles de personas que sigue llamando a nuestra región y que siguen llegando a nuestra región y que están colapsando nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo y, por supuesto, también el acceso a la vivienda. Entonces, yo creo que tenemos que, como he dicho antes, recuperar el sentido común y trabajar de verdad para que los servicios públicos funcionen, para que los madrileños tengan prioridad a la hora de acceder a los servicios públicos. Es otra cosa que hemos defendido desde Vox, esa prioridad en el acceso, por ejemplo, a la vivienda. Y ante esto, pues el resto de partidos nos miran con cara de extrañeza, pero la realidad es que cuando nosotros vamos a, por ejemplo, este domingo que estaremos en Getafe, o cuando hemos estado en Parla, en Fuenlabrada, en Villaverde, los vecinos nos trasladan, pues precisamente estas reivindicaciones que están tan alejadas de la casta política que nos gobierna. Buenos días, doña Lucía Echevarría. Hola. Que asentía vigorosamente con la cabeza al hablar de las listas de espera. Yo soy usuaria de sanidad pública y he estado 8 meses de espera para una intervención que teóricamente era urgente, pero al menos, y no me dan rehabilitación, ¿eh? En mi caso, no me iba a morir. Hay gente en operaciones de intervenciones por cáncer con 1 año de lista de espera. Con 1 año, ¿eh? La mía ha sido 8 meses, ha sido una gincana, se ha perdido de repente una resonancia que tuve que presentarme en Pontones, liar la parda, pobres, todo mi respeto a la pobre gente de Pontones que me aguanto, y no hay rehabilitación. Antes me hubieran dado rehabilitación. Ahora, bueno, entra en una lista de espera de 1 año, si de aquí a entonces te quedas coja, entonces la idea es como a la mínima que tengas dinero, pues pagarás privado, porque no te vas a querer quedar coja. Yo mi rehabilitación la pago por privado, pero vamos, es que no he podido tocar algo que me afecte más. Sí, y esto lo están sufriendo pues los madrileños. Basta con ir a una urgencia hospitalaria cualquier noche. Yo también te doy fe. Y están completamente colapsadas y te tiras ahí 8 horas. O pedir cita con el pediatra en mi centro de salud para mis hijos y que me den cita para dentro de 15 días. Cuando yo era pequeña, mis padres llamaban al centro de salud y ese mismo día el pediatra nos atendía. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está yendo el dinero de los españoles? ¿Dónde se está yendo el dinero de los madrileños? Yo creo que tenemos que focalizar los recursos públicos en garantizar los servicios públicos que deberían funcionar y en cuidar al personal sanitario, a los médicos, a los enfermeros, a los celadores, que trabajan cada día con muchísimo cariño y que ellos al final pues están sufriendo también el colapso precisamente porque se está atendiendo nuestra sanidad pública a personas que acaban de llegar. Hablábamos del turismo sanitario, hablamos de personas que acaban de llegar a nuestro país y que, como digo, están pasando por delante en las listas de espera, y esto no puede ser porque estamos dejando atrás a personas pues en las listas de espera, como decía Lucía Echevarría, que están pasando por delante de otras personas que acaban de llegar. Bueno, lo de urgencias es un problema, porque cuando yo he tenido un problema de urgencias he calculado y he decidido que me lo como en mi casa, porque, o sea, que me medicaba hasta las cejas porque no me atrevía a esperar 5 horas, y sí son esperas de 5 horas. Ni siquiera creo que es que estén por delante de la lista de espera, es que simplemente no hace falta que te pongan por delante, ya está colapsada la lista de espera. Aquí hemos absorbido 3 millones de personas en los últimos 2 años, toda España. Pero no le han puesto, señora Mónica García, usted no ha puesto el equivalente en médicos. Madrid, estuve viendo, tiene 25 médicos por cada 60.000 habitantes, pero cuenta a los privados, ¿no? Es decir, de la pública creo que son 15 por cada 60.000 habitantes, pero, o sea, ¿dónde vas con eso? Entonces, si usted quiere absorber a más gente, tiene que contratar más médicos. Si ni siquiera tiene dinero para pagarle el estatuto marco normal y de toda la vida a los médicos, y encima me los criminaliza y me los insulta. Ayer veía un tuit muy sí, gracioso de una persona que decía: los médicos resulta que hace 3 minutos eran héroes, sí, aplaudimos en los balcones, ha bastado con que critiquen al PSOE y ahora han pasado a ser villanos y los están criminalizando desde todos los medios de izquierda, ¿no? Luego, cuando acabe ella, te cuento mi historia y para que se vea, y
porque nunca jamás debes ponerte en contra, o sea, no debes apoyar que un médico haga 24 horas en unas urgencias. Bueno, pero no nos desviemos, que como tampoco tiene demasiado tiempo doña Isabel, quiero exprimirla a fondo mientras esté aquí. El acto que tiene en Getafe el 22 de febrero a la 1 de la tarde, ¿dónde va a ser? Pues es en un centro que se llama El Hospitalillo, y además voy a ir acompañada de Jorge Buxadé, nuestro portavoz en el Parlamento Europeo, y de Samuel Vázquez, que es nuestro portavoz en materia de inmigración y seguridad, y además, por supuesto, también de nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Getafe, que está dando una batalla crucial en un ayuntamiento gobernado por el Partido Fernández Socialista. Testa. Eso es, en un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, donde pues Vox se ha erigido como la única oposición al socialismo desenfrenado de... Bueno, calle Hospital de San José 6 de Getafe, próximo 22 de febrero a la 1. Pero este no es el primer acto de Madrid Sur en Pie. Ustedes ya han hecho en algunas otras localidades del sur de Madrid algunos actos similares. ¿Qué recibimiento han tenido? ¿Qué impacto han tenido estos actos? Pues la verdad es que muy bien, hemos desbordado nuestras expectativas en el acto de presentación de la campaña de Madrid Sur en Pie en Aluche, que además era un día muy lluvioso. Se quedó mucha gente fuera que querían entrar al acto, pero es verdad que por la capacidad del lugar no pudieron pasar. Luego estuvimos en Fuenlabrada, que es mi ciudad, donde vivo además, con mucho cariño fui recibida por mis vecinos. Luego estuvimos también en Alcorcón, hemos estado también en Villaverde, ahora vamos a Getafe, y bueno, después de esta entrevista me voy a Carabanchel también a escuchar a unos comerciantes que han sido atracados en sucesivas ocasiones a lo largo del año pasado y de este año, y luego me voy a Alcorcón a denunciar también problemas de inseguridad que está habiendo en las calles de este municipio. Es decir, nuestra campaña es constante en la calle, en el día a día. Yo creo que es importante, ¿no?, que haya políticos con verdadera vocación de servicio público, como es mi caso y como es el caso del grupo parlamentario de Vox en Madrid, escuchando de verdad las reivindicaciones que tienen los vecinos, que tiene la gente, ¿no? Porque yo muchas veces, siempre lo denuncio, la distancia infinita que existe entre los problemas que se abordan en la Asamblea de Madrid y los problemas de los que me hablan los madrileños en las calles. Cuando yo llego a la Asamblea de Madrid y allí se habla de la corrupción de uno, de la corrupción del otro, de los casos de acoso de uno, de los casos de acoso de otros, de Palestina, de Miami... No se habla nunca de Madrid, no se habla nunca de lo que comentábamos de la sanidad pública, no se aborda los problemas, los políticos que gestionan no se remangan y se ponen a gestionar, no se habla de los problemas de inseguridad. Y cuando desde Vox llevamos estos problemas a la Asamblea de Madrid, nos miran todos los políticos raros, nos miran como diciendo, ¿estos de dónde vienen? ¿No? Son extraterrestres. Usted no es de aquí. Usted no es de aquí. Pero la realidad es que nosotros somos más de aquí que ninguno, porque estamos todo el día en las calles y estamos precisamente recogiendo todas las reivindicaciones que tienen los madrileños. El otro día intercambiaba opiniones con un amigo y que me hacía hincapié en que, claro, Vox está subiendo porque tiene una campaña en redes perfectamente diseñada, son muy buenos en ese terreno, se han metido en TikTok, se han metido en Instagram, se han metido en Twitch, se han metido en todas partes, y entonces con eso llegan a los jóvenes y tal. Y yo le decía, sí, tienes razón, pero no te equivoques, hay otro factor que está influyendo igual o más, que es que en estos momentos, o sea, ahora mientras estamos usted y yo hablando, pues no sé cuántas mesas informativas tendrá Vox en todo el territorio nacional. 100, 200, los equipos de Vox salen salen a diario por todos sitios, que no es para entregar pulseritas de Vox, que también, no es para entregar propaganda de Vox, que también, sobre todo sirven para que la gente se acerque y les cuente los problemas. Es decir, esa labor de calle Vox la lleva haciendo hace un montón de años y al final tiene sus frutos. Y por ejemplo, en los análisis electorales que se han publicado estos días se ve cómo pues el hacerse campaña a pie, con Abascal recorriendo municipios de Extremadura, municipios de Aragón, por cierto, usted le ha acompañado en algunas de esas visitas, al final resulta que en esos sitios que visitas a pie, que hablas con la gente, que la escuchas sobre todo, es donde más sube Vox. Claro, es que realmente yo creo que llevamos muchos años de una desafección terrible de la ciudadanía hacia la clase política, ¿no? ¿Cuántos de vosotros tenéis amigos que os dicen, no quiero saber nada de la política, son todos iguales? Y no todos somos iguales. Vox ha venido a recuperar el sentido común, a traer esperanza a los españoles y de verdad a ponernos al servicio de los españoles, que yo creo que es una palabra muy bonita y es una palabra que tenemos que cumplir, que vamos a cumplir y que estamos cumpliendo. Cuando nosotros salimos a las calles a escuchar
escuchar a los ciudadanos, muchos nos dicen que han votado otras opciones políticas. Nosotros no les preguntamos a quiénes han votado, pero nos cuentan sus problemas y nos dan las gracias por escucharles. Nos dan las gracias porque nos dicen, sois el único partido político que estáis aquí. Nosotros cuando vamos a las calles muchas veces se sorprenden, ¿no? Los vecinos, cuando llegamos a los municipios o los comerciantes nos dicen, pero es que estamos en campaña, es que hay elecciones. Y les decimos, no, nosotros estamos en campaña constante con los españoles porque es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestro trabajo estar en las calles escuchando las reivindicaciones que tienen los madrileños para llevarlas, para materializarlas en propuestas y llevarlas al Pleno de la Asamblea de Madrid. Y para mí es una labor preciosa, es una labor muy muy bonita, muy importante y que tiene mucha responsabilidad, porque al final estamos representando a los madrileños. ¿Seguro que le han recibido también en algún sitio o se ha encontrado con alguien que le reciba con hostilidad? Bueno, por supuesto, claro, al final hay gente que... Pues, hay gente para todo. Hay gente para todo, pero nosotros siempre con una sonrisa, con la verdad por delante. Yo siempre digo que el bien y la verdad prevalecerán, va a prevalecer, y lo estamos viendo en las últimas elecciones, en Aragón, en Extremadura, cómo el sentido común se está imponiendo, cómo el bipartidismo está cada vez más debilitado, porque los españoles ya no quieren ni más mafia del Partido Socialista ni más estafa del Partido Popular. Y Vox viene a traer esperanza, viene a traer los problemas reales de la gente, esos que se habían olvidado y que se habían metido en un cajón, para hablar del cambio climático, para hablar de la ideología de género, para hablar de problemas de las sedes de los dos grandes partidos políticos. Y de repente hay españoles que ven que en las instituciones se habla de problemas y de cuestiones que a ellos les preocupan. Y estas propuestas siempre vienen de la mano de Vox. Entonces, bueno, pues al final yo creo que hay mucha gente que cada vez se está acercando más a nosotros. En eso tiene usted razón. Echando la vista atrás, pues seguro que todos recordamos en esta mesa cómo se recibió en los medios de comunicación españoles aquel primer cartel de Vox donde salía un Mena y una abuela y decía, este Mena cobra tanto al mes, mientras que tu abuela cobra tantos miles de euros al mes, mientras que tu abuela tiene que conformarse con 450 euros. Y aquello provocó una ola de insultos racistas, xenófobos, patatín, patatán, patatán. Si echamos la vista atrás, nos acordamos de eso hace 8 años. Ahora es Vox quien marca la agenda, es Vox quien pone los temas. Se discute de lo que Vox quiere que se discuta. Eso es un triunfo completo, independientemente de que ganen ustedes elecciones o no. Sí, efectivamente. Bueno, es que yo siempre digo que el bipartidismo había dado por cerrados muchos debates sobre los que había consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, la ideología de género, el cambio climático, el tema de la inmigración. No se podía hablar de determinadas cuestiones y de repente llega Vox, llegamos sin miedo, llegamos sin complejo, llegamos diciendo lo que dicen y piensan muchos españoles. Y el tablero político empieza a moverse y entonces de repente ese cartel que hace unos años parecía como algo... Anatema. El tema del mes y estrambótico y peligroso y la peligrosa extrema derecha que viene, ahora resulta que es lo que viven y perciben muchos españoles en su día a día, que estamos acogiendo a ilegales en nuestro país, que tienen la mesa puesta, que cada plaza nos cuesta 6.000 euros y tenemos a pensionistas, a personas que han trabajado toda su vida con 600 euros de pensión. Entonces, esto es injusto para cualquier español, vote a quien haya votado. Entonces, que nosotros lo hayamos dicho no significa que no haya muchísimos españoles que lo piensen y cada vez más. Entonces, hay debates que quizás sean incómodos, que quizás sean políticamente incorrectos, pero que hay que abrirlos y que hay que hablar de ello y que hay que decir que las políticas climáticas están arruinando nuestro campo y están persiguiendo a las clases más humildes con la implantación de las zonas de bajas emisiones o imponiendo tasas totalmente injustas y arbitrarias como la tasa de basuras de gestión de residuos. Y esto tenemos que decirlo y le pese a quien le pese, porque por encima de la ideología hay que poner el sentido común, el rigor técnico, el rigor científico. Hay que escuchar al que sabe de cada tema. Por eso a mí me parece un acierto enorme el de Vox de haber puesto las portavocías nacionales a personas que han profundizado sobre esos temas en materia de inmigración, en materia de familia, en materia de vivienda, en materia de empleo, que han profundizado sobre esos temas, que saben de lo que hay que hablar, que saben de lo que hablan los españoles y que tienen las herramientas y las propuestas necesarias para cambiar el rumbo de España, que esto es lo que no entiende el bipartidismo. Es decir, tenemos a un bipartidismo que está mirando a corto plazo, que hay mañana, que hay de lo mío, que cómo están los trackings electorales en Génova, qué toca decir hoy, qué toca decir, somos liberales, somos conservadores, a ver qué dicen los españoles en estas encuestas que manejamos. Pero ¿cuáles son los principios del Partido Popular?
¿Cuáles son los principios y las convicciones que tienen en el Partido Popular? Porque los españoles no lo saben. Hoy nos dicen una cosa, mañana nos dicen otra. Yo creo que los españoles también necesitan cierta coherencia y cierta estabilidad en el mensaje y que no les engañen, que les dejen de engañar, que no podemos tener a políticos, especialmente del bipartidismo, que lanzan un mensaje un día, lanzan un mensaje otro, dicen una cosa en Madrid, dicen otra en Extremadura, dicen otra en Andalucía. Yo creo que tenemos que tener altura de miras y que España necesita un cambio de rumbo. Tenemos que mirar a largo plazo, poner los focos a largo plazo, ¿no? Ese cortoplacismo del bipartidismo, de qué hay de lo mío, qué necesitamos para mañana, qué tenemos que decir para hoy, pero no están mirando a largo plazo, no están mirando qué necesitan las generaciones venideras. Por eso ese giro de discurso del Partido Popular ahora con el tema migratorio, arrastrándose detrás de las encuestas y arrastrándose detrás de Vox, demuestra una debilidad tremenda y demuestra que no tienen principios ni tienen convicciones. Lo único que tienen son trackings electorales y que si ahora los españoles están denunciando un problema que es la inmigración y la inseguridad en sus barrios como uno de los principales problemas y que Vox viene denunciando desde hace tiempo, ahora resulta que el Partido Popular quiere decir lo mismo que dice Vox. Pero bueno, sin embargo, de arrepentidos está lleno el reino de los cielos, bueno, doña Isabel, pero ¿no? el problema, don Luis, es que estaría muy bien el discurso si luego se correspondiera con las votaciones que hacen en los parlamentos, ¿no? Y yo, que soy portavoz en la Asamblea de Madrid, portavoz de Vox, pues claro, cuando veo al Partido Popular unirse a la extrema izquierda para tumbar las propuestas de Vox que llevamos, por ejemplo, para cerrar los centros de menas, para firmar los convenios de reagrupación de los supuestos menas con sus padres en sus países de origen, cuando llevamos la propuesta de prohibir el velo islámico en los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular se une a la extrema izquierda para tumbar nuestras propuestas, o cuando vemos cómo la señora Ayuso aprueba, lo primero que hace este año, lo más urgente que ha hecho es aprobar el contrato de 37 millones de euros para acoger a 200 menas en nuestra región, pues es que las palabras no se corresponden con los hechos y eso se llama incoherencia. Y desde Vox lo vamos a señalar. Hablando de Madrid, hablando de trackings, ¿qué les dicen a ustedes sus trackings? Que seguro que los tendrán. ¿Qué va a pasar en Madrid? ¿En Madrid conserva el Partido Popular la mayoría absoluta o no? Bueno, nosotros trackings no tenemos. Nuestra mejor encuesta es La Calle y es cierto que hay ilusión, que hay ganas de cambio y que los madrileños, yo que estoy prácticamente todos los días en la calle, nos dicen que quieren un cambio, que no confían en los políticos de siempre, que los que nos han traído hasta aquí no pueden ser parte de la solución y que ya está bien de promesas vacías, ¿no? A todos se les llena la boca ahora hablando de vivienda, voy a construir vivienda, y cuando gestionan, pues la vivienda no está por ningún sitio. Como digo, la mejor encuesta es La Calle y vamos a seguir trabajando. La tendencia de Vox es imparable, Vox ha llegado para quedarse. Hace unos meses en la Asamblea de Madrid decían que Vox iba a desaparecer, ¿no? El Partido Popular, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, decía que en Madrid Vox iba a desaparecer. Hoy ningún diputado del Partido Popular dice que Vox va a desaparecer. Vox ha llegado para quedarse y tienen que entender que el mensaje de Vox, que el trabajo de Vox, que las propuestas de Vox no se van a cambiar, que vamos a decir lo mismo hoy que el día antes de las elecciones y el día después de las elecciones. Nuestros principios son claros y nuestros votantes lo saben. Nosotros no vamos a fallar a los españoles, ni les vamos a engañar, ni les vamos a defraudar. Y yo creo que en este sentido la mayor demostración de esto que estoy diciendo, que para mí también es un motivo de orgullo tremendo de pertenecer a Vox, fue precisamente la salida de los gobiernos cuando el Partido Popular y el Partido Socialista decidieron repartir inmigración por las regiones de España. Y Vox es el único partido en democracia que decidió poner los principios por delante de los sillones. Dejamos los coches oficiales, dejamos el personal a nuestro cargo, dejamos los despachos para estar en la oposición. También los de Podemos abandonaron el gobierno de Sánchez cuando se traicionó al Sáhara. Ah, no, perdón, que no lo abandonaron. Se quedaron sentaditos calentando el sillón. Sí. Pero nosotros hemos demostrado que no vamos a fallar a los españoles que han decidido confiar su voto en nosotros. Y hemos demostrado que nuestros principios están por delante de los sillones. Y yo creo que esto es único en democracia y es una prueba evidente de que nosotros no vamos a defraudar y que somos una garantía de que de verdad vamos a cambiar vamos a generar el cambio de rumbo que necesita nuestro país. ¿Cómo anda usted de tiempo? ¿Se tiene que ir ya al acto de Carabanchel? No, tengo un ratito más. Un ratito más, pues sí. ¿Le parece que le hagan una pregunta rápida a nuestros tertulianos? Perfecto. Si ellos quieren. Encantadísima. Sí.
Yo le quería preguntar a Isabel Pérez Moñino, aparte de felicitarla por el estupendo trabajo que viene haciendo. Muchas gracias. Yo creo que hay muchos madrileños que tienen una idea equivocada de la presidenta regional, sobre todo votantes del Partido Popular, que dicen, no, es que Ayuso es diferente, es que Ayuso es otra cosa. Y claro, yo a lo mejor en unas nacionales votaría a Vox, pero aquí en la Comunidad de Madrid me planteo votar a Ayuso porque ella no es como los demás, no es como Feijóo, sino que es diferente. Yo creo que sería muy ilustrativo, doña Isabel, que pudiéramos concretar lo más brevemente que pueda en qué votaciones exactamente de la Asamblea de Madrid ha mostrado Isabel Díaz Ayuso su verdadera cara en contra de los intereses concretos de los madrileños y digamos que en línea con el bipartidismo, que es al final a lo que juega en los grandes temas. No sé si eso se podría concretar. Sí, bueno, esto sería muy extenso porque al final han sido, bueno, absolutamente todas las iniciativas que ha llevado el grupo parlamentario de Vox a la Asamblea de Madrid han sido tumbadas, todas, por parte del Partido Popular, que, como digo, se une a la extrema izquierda para tumbar nuestras propuestas, haciendo un evidente cordón sanitario a un grupo parlamentario como es Vox y que representamos a muchos madrileños y cada vez más. A mí, pues especialmente me ha llamado la atención propuestas que hemos llevado a la Asamblea de Madrid, que muchas veces la señora Ayuso sale a hacer unas declaraciones. El otro día, por ejemplo, decía que hay que combatir el islamismo, lo dice ahora, que hay que combatir el islamismo en Europa y en España. Y claro, la pregunta que yo le hago es, ¿en Madrid cuándo hay que combatirlo? Porque cuando vemos, por ejemplo, los pliegos de contratación de los comedores escolares en los colegios de la Comunidad de Madrid, tienen más puntos aquellas empresas que garantizan un menú halal, adaptado para la cultura islámica, ¿no? Y para la religión islámica. O, por ejemplo, cuando, como he dicho antes, cuando se unió a la extrema izquierda para tumbar una propuesta que es de puro sentido común, que es que las niñas y las adolescentes no entren en los colegios de nuestra Comunidad de Madrid con velo islámico, una herramienta política de sometimiento exclusivo de las mujeres. Y el Partido Popular se unió a la extrema izquierda, nos tachó de populistas, de que nuestras propuestas son inconstitucionales. Ahora el último bulo que está lanzando la señora Ayuso es decir que trabajo para Sánchez directamente. Entonces, pues es todo un sinsentido, pero lo que tienen que entender los madrileños y los españoles es que la señora Ayuso pertenece al Partido Popular. El Partido Popular abraza las mismas agendas ideológicas que abraza el Partido Socialista. El Partido Popular en Madrid tiene una dirección de igualdad, defiende las mismas políticas de género. Tenemos una ley trans, una ley de violencia de género en la Comunidad de Madrid. Y tenemos las mismas promesas electorales, por ejemplo, en materia de vivienda que hace Sánchez, y que luego no se materializan. En el año 2019 Ayuso prometió 25.000 viviendas en Madrid, de las cuales no ha ejecutado ni un 10%. Entonces, son las mismas promesas, el mismo gasto desenfrenado, gasto totalmente, partidas presupuestarias de dinero que se manda al norte de Marruecos en proyectos de cooperación exterior. Publicidad institucional, 27 millones de euros que destina el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que los medios de comunicación hablen bien de la presidenta Ayuso y además pues muchas veces silencien lo que estamos defendiendo desde Vox. Entonces, al final es un aparato que lleva mantenido durante muchísimos años el Partido Popular en Madrid, un aparato de propaganda, un aparato que le funcionaba muy bien hasta que ha llegado Vox, porque yo creo que la realidad que están viviendo los barrios y los municipios y que solamente estamos señalando desde Vox, pues esa realidad ya no se tapa ni con millones y millones de euros que la presidenta quiera poner en publicidad institucional. Pero lo más relevante de todo, y para concluir y terminar la pregunta, y que tienen que entender y saber los madrileños, es que absolutamente todas las propuestas que Vox ha llevado al Pleno de la Asamblea de Madrid han sido tumbadas por el Partido Popular, que se ha dado la mano con la extrema izquierda. Doña Lucía. Ha dicho usted que Ayuso ha pagado 37 millones para Menas. ¿No dice ella que no tiene otra opción, que está atada de pies y manos y que le obligan desde el Gobierno central? ¿Es lo que yo entiendo? Bueno, la señora Ayuso es muy contundente cuando quiere contra Sánchez, ¿no? Y ella dice que incumple... ella dice que incumple determinadas leyes nacionales, como por ejemplo la ley de vivienda o ahora con la ley de objetores, que a nosotros nos parece bien. Pues le exigimos contundencia, nosotros le hemos exigido contundencia frente a Sánchez. Cuando se hizo el reparto de Menas por parte del señor Feijóo, del Partido Popular y el Partido Socialista, la señora Ayuso no dijo absolutamente nada. La señora Ayuso asumió ese reparto de inmigración ilegal y la señora Ayuso, lejos de indignarse, lejos de mostrar su oposición, si realmente lo pensara y realmente lo creyera, su oposición a este reparto de ilegales, pues al menos
alzaría la voz frente a este reparto. Cuando nosotros le hemos pedido, por ejemplo, que le haga la prueba de edad a los supuestos menores extranjeros no acompañados, nos ha dicho que no. Cuando hemos pedido que se firmen esos convenios de reagrupación, que se puede hacer, artículo 35 de la Ley de Extranjería, las comunidades autónomas tienen la competencia para firmar esos convenios de reagrupación y reagrupar a estos supuestos menores con sus padres en sus países de origen, como se ha hecho, por cierto, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Baleares, gracias a Vox, al apoyo a los presupuestos que condicionamos, pues la señora Ayuso nos dice que esto es inconstitucional. Entonces, ¿qué pasa en aquellas regiones donde el Partido Popular sí ha mostrado ese ánimo de intentar cambiar las cosas? Un pequeño apunte. La prueba de la muñeca no es fiable para nada. Y 2, reagrupar a menores con sus padres si son niños de la calle es imposible. Ahora sí se podrían llevar, o sea, el Madjen es suficientemente rico, el rey de Marruecos es uno de los más ricos del mundo, es un mega millonario en la lista Forbes, tiene Marruecos dinero de sobra para tener instituciones, pero yo creo que la reagrupación con sus padres no es factible. La reagrupación a instituciones en Marruecos lo es de sobra. Bueno, encima le estás pagando cooperación para... Las leyes españolas dicen que la reagrupación con los padres es factible, por tanto, en muchos casos no leyes. Es porque son niños de la calle. Es factible. Si no hay padres, pues no. Es imposible, pero muchos de los que vienen no vas a encontrar a los padres. O sea, hay padres, tampoco van a querer ser encontrados y Marruecos no es el sitio más fácil del mundo para encontrar. Doña Lucía, estamos deteniendo a padres en el acto de dejar a sus niños delante de una comisaría de policía. Que deja a sus padres, a su hijo ahí, hay 5 que no vas a encontrar. Es más factible pedir una reagrupación a una institución islámica teniendo en cuenta que el Madjen es millonario, el Madjen es la corte que rodea, como sabes de sobra, a Mohamed, que pedir la reagrupación con los padres, en mi opinión. Bueno, herramientas hay, pero voluntad política en este caso por parte de Ayuso no hay. En cuanto a los convenios de reagrupación, es llamativo porque nosotros cuando hemos accedido a los informes de los servicios sociales de la Consejería, lo que sí que nos dicen es que tienen que hacer todo lo posible, tienen la obligación de hacer todo lo posible para que esos supuestos menas, que en realidad son hombres en edad militar, pues tengan contacto con sus familias. Es decir, la propia Consejería les dice a las trabajadoras sociales que tienen la obligación de que estos jóvenes mantengan el contacto con sus familias en sus países de origen. Tienen móvil, pueden hablar perfectamente, tienen pasaporte, saben perfectamente de dónde vienen, ni huyen de una guerra, ni son niños que se mueren de hambre, como nos dicen las políticas buenistas, que también, por cierto, nos lo dice el Partido Popular. Dice, esos niños y esas niñas, ¿no?, que huyen de una guerra. Hemos hecho la pregunta a la Consejería y nos han dicho que no hay ninguna niña en la Comunidad de Madrid. ¿De qué guerra huyen? Ni en Marruecos ni en Argelia hay guerra. Y luego el ocultamiento y el silenciamiento por parte del Partido Popular de Madrid de lo que está pasando dentro de los centros de menas. Nadie alza la voz por estos trabajadores que están prestando sus servicios en los centros de menas, estas trabajadoras sociales que son acosadas, que son agredidas, que son vejadas día a día por estos supuestos menas que vienen con esta cultura, con esta ideología político-religiosa que es el islamismo y que dice que la mujer es inferior, que queda relegada a un segundo plano. ¿Qué pasa cuando estas trabajadoras sociales dan órdenes a estos supuestos menas en los centros de menas? ¿O qué pasa cuando hay cualquier altercado y llegan agentes de la Policía Nacional, mujeres? ¿Qué les dicen esos menas? Esto estaría bien. Que es la saturación. Es decir, tú no puedes tener un centro que estaba pensado para 100 personas y de repente tiene 500. No, y tampoco podemos ser la Casa del Mundo, el Hospital del Mundo, la Casa del Mundo con los recursos de los madrileños. Entonces hay que poner freno y ya por último termino diciendo que este sistema se ha convertido en un verdadero coladero, en un negocio en el que se están lucrando distintas ONGs en Madrid y en todas las regiones de España, y lo que quiero decir, no hay ni una sola diferencia entre la política migratoria que está defendiendo en cuanto a la gestión de centros de menas la Comunidad de Madrid con Cataluña, por ejemplo, con el señor Illa, ni una sola diferencia entre la política que defiende Ayuso y la política que defiende el señor Illa en materia de gestión de centros de menas. Doña Isabel, muchísimas gracias. La hemos exprimido quizá demasiado. Me están mirando mis compañeros diciendo que tenía que irse. Nada, no os preocupéis. Gracias por estar aquí. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Además, hoy tengo temas que quiero tratar con doña Lucía en detalle. ¿A mí? ¿Cuál? Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo el Pozo 1954. ¿Y tú?
El Pozo, uno más de la familia. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía, en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en libertad con Luis del Pino. Nueve y 11 minutos, 8 y 11 en las Islas Canarias. Aprovechando que tengo aquí a doña Lucía, quería comentar algo que he dado en las noticias esta mañana. Ayer hubo una matanza en un partido de hockey cuando un señor un señor que ha transicionado de género, mató a su exmujer y sus hijos y a alguna otra persona que no tenía nada que ver con su familia a tiros. Hace 3 o 4 días hubo otra matanza en Canadá, de cuando un transgénero se lió a tiros en una escuela. Está habiendo ya una epidemia de este tipo de ataques, claro. Doña Lucía. Mira, es fácil de explicar. Para el que no lo sepa, yo soy neuropsicóloga, tengo ya el papelito, tal. Entonces, cuando tú das... Pongamos el primero, el chico joven. Este chico había sido firmado con 12 años. Es decir, lo primero que das es bloquearle la pubertad. Esto se hace con un medicamento que se llama Lupron. Y a todo el que me escuche, entra usted en internet y busque Lupron efectos secundarios. Este es el bloqueador de pubertad. Por ejemplo, si tú te quisieras hacer ahora mujer, tenemos que bloquearte tu testosterona y luego aportarte estrógeno. Primero te bloqueamos la testosterona, pero esto quiere decir que te bloquean un eje que se llama HPA, hipotálamo, pituitaria y adrenal, porque no es que tu sistema hormonal funcione por sí solo. El cerebro es holístico, lo que tocas, lo tocas todo. Entonces vas a tocar la amígdala y el hipotálamo, que son los centros de control de decisión. Es decir, vas a crear una gordísima. Luego le vas a meter estrógeno. Entonces, tus neuroreceptores no están preparados para recibir, o sea, todos tenemos estrógeno y testosterona, ¿vale? Pero no están preparados, tú eres un hombre, tu cerebro lo sabe y no está preparado. Entonces estás jugando a una cosa experimental a ver qué pasa. Eso lo han jugado con un niño, que han inducido un brote psicótico. Cuando lo juegas con un adulto, durante mucho tiempo se pedía 2 años de cautela y 2 años de tratamiento para ver, además porque mucha gente desistía cuando sabía las consecuencias que podía haber, y luego para ver si esta persona pues tenía antecedentes de violencia, en lo que jamás le darías esto. Pero ya no es esto. Aquí, en España, en Madrid, en la calle Cabeza, por ejemplo,
A mí me contó un psiquiatra que ya se iba, que le llegaba gente con un clarísimo trastorno límite de personalidad y que en el momento en que ese chico diga es que yo soy trans, el psiquiatra está obligado a afirmarlo y a afirmar que le vas a dar esta medicación. Entonces, a una persona con un trastorno límite de personalidad, con un trastorno obsesivo compulsivo, con 1, 2, 3, responda otra vez, bipolaridad, esquizofrenia, lo que sea, que le des medicamentos que alteran el eje HPA, le vas a inducir un brote. O sea, es blanco y en botella. Entonces, cuando nosotros lo decimos es transfobia, transfobia, transfobia. No es transfobia, es ciencia. Ya está. Creo que se ha entendido, ¿no? Entonces, cada vez ya van, no sé, ya son, como cada vez hay uno, pues ya van 10 casos de personas, tanto nacidos hombres como nacidos mujeres, que han protagonizado esto que se llama spree killing, que es cogerte un arma y empezar a disparar, porque estaban en tratamientos que inducen a brotes psicóticos, pero que además probablemente había algo de base, porque a mí, mira, por poner un ejemplo que está de moda, el monjauro este. El monjauro induce, aunque no viene en el prospecto ni nada, induce también a muchos problemas. Pero tiene que haber una base. Pues hombre, en principio tú no le deberías dar monjauro a un bipolar, por si acaso, ya se le está dando. El problema con las industrias farmacéuticas es las industrias farmacéuticas ganan muchísimo dinero. Y fíjate, estabas hablando de Epstein, qué casualidad que en los papeles de Epstein sale toda esta industria, porque la industria de los niños transgénero es una pedazo de industria. ¿Por qué? Porque si tú le alteras a un niño a los 12 años su sistema hormonal, esa persona va a ser drogodependiente de por vida. Toda la vida va a necesitar hormonas sintéticas porque le has impedido. Imagínate 200 euros a $200 al mes el resto de tu vida. Claro, es que yo lo que veo aquí, don Luis, Lucía y oyentes, es que aparte del asunto que comenta ella de los laboratorios farmacéuticos, que por supuesto ven un filón en todo aquello que suponga una medicación de por vida o durante muchos años, yo creo que hay un problema de fondo relacionado con todo este mundo trans, y es haber convertido esa causa propiamente en una ideología, es decir, haberlo llevado al terreno ideológico, una cuestión que si se hubiera quedado en hipotéticamente, claro, si se hubiera quedado en lo que es realmente o en lo que tendría que ser, pues bueno, pues a una serie de personas que necesitan una atención concreta se le intenta ofrecer esa solución y ahí queda todo. Pero la ideología viene por el dinero, recuerda. Sí, ¿Quién pagaba a Podemos? Irán. Sí, sí. ¿Quién es el primer polo biotecnológico ahora mismo en el mundo? No el primero, hay 3. Canadá, qué casualidad, Argentina, kirchnerista, e Irán. Claro. ¿Sabes quién va a vender esas hormonas y el componente básico, el componente que sea para hacer esos compuestos? Pues Irán, Canadá y Argentina. ¡Qué casualidad! ¿A dónde se pasaban el día viajando y recibiendo dinero de forma más o menos directa e indirecta Podemos? ¿Quién fue los que más movieron esta historia? La ideología no se suele crear por sí sola. Por supuesto que creas un... Mira, ayer estaba leyendo, es que no tiene desperdicio, el blog de Íñigo Errejón, que supuestamente está súper escondido, pero todo el mundo sabe que es su blog. Y ves a una persona que también se le ha ido la cabeza, porque se pone a hablar de ideología, la batalla cultural, la batalla ideológica. Obviamente tienes a doña Isabel aquí que te dice, al señor que vive en Carabanchel le importa no poder pagar la luz y que le han ocupado la casa en el segundo piso, porque recordemos que no solo al inquilino le hundes la vida. A mí, en mi edificio, ocuparon el segundo y no te quiero contar las que pasamos. Todos los demás que viven automáticamente hunden el precio de esas casas, automáticamente hunden las zonas comunes, automáticamente inseguridad en el portal. Una inseguridad brutal. Entonces, mientras esta gente habla del sexo de los ángeles, nunca mejor dicho en este caso, pues se les va la pinza diciendo tenemos que dar la batalla ideológica y cultural, pero ¿qué crees que le importa? O sea, la izquierda tradicionalmente estaba para defender el derecho del trabajador, no el sexo de los ángeles. Cuando se les va la pinza, se les va por algo. Pero la ideología siempre tiene que ver con el dinero y con quién te está pagando para que defiendas esta ideología. Es que es de cajón. Entonces, vuelvo a repetir que usted estaba hablando en privado de los papeles de Epstein. En los papeles de Epstein se habla mucho de esto porque era el gran próximo negocio de Epstein. Era este. Hombre, hay excelsos biólogos, algunos de los cuales, pues algunos medios de comunicación españoles le han publicado tribunas muy publicitadas, que trabajaba con el tema de trans de niños.
y que estaba financiado por Epstein. ¿Quién, Sí. por ejemplo? Es que esto yo no he querido ver mucho los papeles porque las cuestiones de abuso infantil me hacen sufrir mucho. Los he mirado por encima y ha llegado un momento que... ¿A quién te estás refiriendo? Por ejemplo, uno que sale mucho en los papeles de Epstein, Trivers. Ah, vale. Pero es una súper negocio, es un negocio y luego, claro, atrae a mucho pedófilo porque sexualizar a un niño, pues obviamente, blanco y en botella, ¿sabes? Se mezcla ahí una cuestión multifactorial que es muy oscura y que ya te he dicho, yo no he querido mirar porque no lo soporto. Bueno, pues Trivers tiene algún mensaje a Epstein donde le dice: estamos empezando a experimentar con niños de 3 años. Pero si ya lo están haciendo... Dice, no estamos yo no tengo muy claro el hacer esto, pero bueno, vamos a ver qué sale. En Canadá Dices, y en ¿perdón? Estados Unidos, si tu hijo de 3 años dice que es trans, imagínate, o sea, mi hija también decía que ella era... cada día era una cosa, pero normalmente Hello Kitty. Si mi hija dice que es Hello Kitty, venga, por favor. Pero entonces, en Canadá y en Estados Unidos, en multitud de sitios, si el niño llega y dice soy una niña, hay que afirmarle. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué chaladismo es este? Hoy mismo estamos viendo un vídeo que se lo había grabado una de las que trabajaban en la guardería a escondidas para moverlo, en el que llegaba alguien y le decía, mirad, este es Menganito, un muñequito, no es un chico ni una chica, es no binario. Y se lo estaba diciendo a niños de 2-3 años de, ¿por qué no es un niño ni una niña? Because they are, porque no son ellos son no binarios. Pero ¿usted qué está contando? Pues este adoctrinamiento... Hay que recordar, cuando yo te cuento las cosas yo las vivo, no solo me han ocupado el segundo del edificio. Mi hija recibió estas charlas y a mí me lo ocultaron. Es decir, yo no tenía ni idea de que a mi hija le estaban diciendo que su madre era una transfoba, entre otras cosas, o que si se levantaba una mañana y decidía ser un chico, era un chico. Gente de 11, 12, 13, 14 años, que todos en la adolescencia es un momento de grandes cambios, tanto hormonales como personales. Todos hemos tenido algún tipo de confusión. Le vas a decir, no, verás, nena, si no quieres tener relaciones con otras personas, o te gusta mucho jugar al fútbol, o es que no te gusta maquillarte, ya está, puedes ser un chico. Bueno, hemos tenido, cambiando de tema, don Rafael, hemos tenido un episodio pues realmente dantesco en el Centro Reina Sofía hace un par de días. Resulta que se ha denunciado que 3 turistas israelíes mayores, una de ellas superviviente del Holocausto, estaban visitando el Centro Reina Sofía y, como hacen tantos turistas, llevando la bandera de su país que en este caso era Israel. Entonces las empezaron a insultar en el centro, en el Museo Reina Sofía, algún imbécil que estuviera también de visita, y en vez de reducir al imbécil, ponerle en la calle y presentar una denuncia ante la policía por odio, por nazi, van y cogen y expulsan a las 3 turistas israelíes. Sí, además hay un vídeo. Alguien grabó el vídeo, es decir, las señoras iban normalmente vas con una banderita que lleva a tu grupo, y las señoras eran señoras mayores y llevaban una estrella de David, y se ve al señor que les echa porque igual te corresponde hacerlo y hay formas de decirlo y hay formas de ser amable, hiper paternalista. Yo espero que les denuncien, ¿sabes? Pero esto se enmarca en una política, en una deriva cultural muy de extrema izquierda del Reina Sofía, que todo es exposición queer, exposición queer, todo el día con la exposición queer, y con el arte no tiene por qué tener ideología, pero con una deriva ideológica determinada. Que esto haya llegado al nivel de que el señor que estaba en seguridad no tenga... Porque igual, mira, si tú me lo explicas bien y dices, estaba intentando proteger a las señoras, no supe qué hacer, las acompañé a otro sitio, pero no, es que ya le han grabado, no hay excusa posible. Hay un señor súper desagradable echando a 3 señoras, no hay otra. Entonces, ¿cómo ha permeado esto hasta que ya el guardia de seguridad también absorbe esta idea de que si llevas una bandera a Israel ya te pueden echar de un sitio? Bueno, pues porque ¿sabes? yo creo que el problema no es ni del guardia de seguridad ni tampoco exclusivamente de un museo, sino que esto efectivamente son horas y horas y días y años de campaña ideológica permanente en todos los medios de comunicación, subvencionados por la progresía, que son prácticamente todos,
pues ahondando en la idea de que los malos de la película en Oriente Medio son los israelíes y los pobrecitos buenos que Son solamente Hamas. reciben agresiones son los palestinos y todo lo que ello implica, ¿no? Y al final pues se concreta en un suceso como este, que sería simplemente lamentable si fuera eso, un suceso aislado, pero el problema es que se enmarca en una campaña que es permanente de acoso y derribo de todo lo que suponga la causa israelí y de una exaltación neurótica, diría yo, del tema palestino. Vamos a ponerlo en contexto. Ahora mismo en Irán está habiendo una masacre, la mayor masacre del siglo XX y XXI, que se sepa. Entonces, el otro día aparece en el Benidorm Fest, pagado por tus impuestos y los míos, 4 millones, una señora que en el pecho se había tatuado la bandera de Palestina. No tengo ningún problema, tatúate la de Irán al lado. Yo sé que los palestinos son víctimas aquí tanto de Hamas como de otras cosas, es decir, de un conflicto en el que les pilla a la población civil por medio. Pero tú puedes apoyar a la población civil palestina, no a Hamas. Claro. Y de apoyar a Hamas es apoyar a Irán, que es una teocracia sangrienta, la más sangrienta quizá ahora mismo que hay en el mundo, ¿no? Pues que los apoya el gobierno de España, Lucía. Una huelga médica donde los sindicatos no van, ¿vale? Entonces voy a contar una historia. Yo conté en el programa de Iker Jiménez que los sindicatos habían organizado, porque yo estaba sentada en mi barrio con un colega y llegan todos los de comisiones obreras, se sientan y empiezan a hablar de las acciones que iban a hacer en la Vuelta Ciclista a España y que las estaban organizando. Llaman desde comisiones obreras y exigen a Iker que se retracte. Iker se retracta, pero yo no me retracto. Yo estaba dispuesta a ir a juicio porque como estaba con más gente, tenía un montón de gente dispuesta a decir que estaba conmigo y que lo oyeron. Pero es que empezó a llegar un montón de personas del programa, de los oyentes del programa, diciendo, no, es que a nosotros nos han mandado convocatorias para este acto. Entonces tenemos unos sindicatos que también pagan mis impuestos, que a los médicos no les apoyan, a los médicos que te tienen que salvar la vida, que me tienen que salvar la vida a ti y a mí, que tú esperas que tengas una urgencia, que de repente mañana tengas un accidente y que alguien te vaya a abrir la cabeza después de 20 horas sin dormir. Venga, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y criminalizando a los médicos y llamándoles de todo. A ver, es que si empiezo no paro, pero bueno, que luego hablamos de los médicos. La cuestión es que los sindicatos pagados por tus impuestos están defendiendo no la causa palestina, a Hamas y a Irán, porque yo la causa palestina la entiendo perfectamente, la causa civil palestina, pero metes un caballo de Troya, que es lo que hacen siempre. Me meto en un caballo de Troya en el feminismo, me cargo el feminismo tradicional para meter lo que me da la gana. Me meto en un caballo de Troya en la causa palestina y me meto para contar otra historia completamente diferente, que es un apoyo a Hamas y a Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, vas moviendo a gente. Mira, cuando a mí me pegaban por la calle, que me pegaron 4 veces, por eso entiendo cómo se crea que de repente le echen a estas señoras. Tú vas moviendo una idea, y entonces cualquier persona con un problema mental en ese momento de necesidad de pertenencia, de proyección, estoy cabreada con mi madre, pues lo voy a soltar aquí. Te ve a ti en la calle y tú eres su blanco. Puedo ser yo, puede ser Vito Quiles, puede ser Macarena Lona, puede ser Iván Espinosa de los Monteros, puede ser unas señoras que iban con una banderita. A mí lo más aterrador, de verdad, aunque tú no lo creas, me parece ese guardia de seguridad que está tan adoctrinado como que igual se está jugando su puesto y tiene que sacarlas, puede ser, pero podía haber sido amable. Cuando ves el vídeo, señora, no sé qué. Espero de verdad que le localicen y que le demande a alguien. Supongo que Acción y Comunicación ya está preparado para esto. Ya va a presentar la demanda contra el Museo Reina Sofía. Pero el museo y el guardia, porque el guardia tiene una responsabilidad individual. El guardia debe pensar que él se va a ir de rositas, ¿sabes? Yo también demandaría al guardia, porque hay la mínima empatía que tiene que tener alguien que supuestamente te va a proteger. Oiga, lo siento, perdone, yo cumplo órdenes, ¿sabes? No tratar a señoras mayores además como si fueran apestadas. Bueno, pausa publicitaria y continuamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo el Pozo 1954. ¿Y tú?
El Pozo, uno más de la familia. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122 y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Minutos, 8:31 en las Islas Canarias. Doña Lucía, ¿recordamos que los médicos siguen en huelga? Vale, mira, quiero cargarme un argumento que ayer dijo un tertuliano cuyo nombre no voy a citar, que decía, es que luego se van a la privada. Vamos a ver, en España un profesor puede dar clases particulares si quiere. De los altos funcionarios que hay en España, de los funcionarios clase A, de los que se llevan 6.000 euros al mes, y cobran 12.000, pero se llevan 6, el 87% están puestos a dedo. Nadie les impide hacer luego asesorías privadas y no les obligan a hacer huelgas. ¿Qué argumento es que alguien pueda trabajar también en la privada para impedirte tener derechos? Pero aparte de eso, ¿usted se cree que una persona que está trabajando, al menos en Madrid, yo conozco Madrid, de 8 a 3, mi pobre médico de primaria, es que no vive? Y luego tenga que hacer una guardia de 24 horas, ¿usted cree de verdad que le queda tiempo para estar en la privada? Pues a alguno le quedará quizá en Soria, que no recibirán tantas cosas. Pero es que ese argumento no se lo aplica a nadie más. Yo lo que he estado viviendo, porque como usted sabe, usted no, tengo una enfermedad, pues por cierto, como aquí me siguen muchos católicos, pongan ustedes una vela que tengo un 70% de recuperación, vamos a subirlo a 80%. Y me he tragado 4 años de las urgencias, los retrasos, los demás. Los únicos que a mí me han tratado como una reina han sido las pobres enfermeras y los pobres médicos que no pueden con su vida, que es una profesión con un índice de suicidio altísimo. Entonces llega esta gente que presuntamente va a defender a la clase trabajadora y ni siquiera aparecen por la huelga, llega esta gente que presuntamente va a defender a la clase trabajadora y les criminaliza en cuanto no le bailan el agua a su amiga. O sea,
La presunta izquierda de esta neoizquierda cada día da más lecciones de miserabilidad y rastrerismo moral. Pero estos, yo cuando escucho a una que decía, cuyo nombre no podemos citar, es que yo soy superior moralmente, tú lo que eres es una psicópata, querido. Yo no veo otra opción, y digo psicópata como diagnóstico clínico, ¿sabes? O sea, pero bueno, lo quiero decir porque yo llevo 4 años en sanidad privada, pública, y ahora me están mandando a la privada por la rehabilitación. Ese es el truco. Mira, si puedes, vete a la privada, porque no podemos con todo. Y evidentemente, si tú has metido a 3 millones de personas y no has puesto más médicos, es obvio que se va a colapsar. No hace falta ser Epstein. Quería decir Einstein. Pero hablando de Epstein, la verdad es que están saliendo infinidad de datos. Y estamos empezando ya a entrar en la segunda hornada, más interesante que en la primera. En la primera, pues todo el mundo, en todos los países, ha entrado en la base de datos. A ver, gente conocida de mi país, quién sale, y se ha producido una cascada de dimisiones. Pongamos, 20 y tantas personas han tenido que dimitir en distintos países. 8 de ellas ocupaban cargos políticos. De los 8, salvo una que no tenía afiliación política, pero ocupaba un cargo dependiente de la ONU. Los otros 7, pues uno había empezado en el Partido Comunista, en su Eslovaquia natal, y los otros eran del Partido Laborista, Partido Laborista inglés, Partido Laborista sueco, Partido Laborista noruego, Partido Demócrata americano. Es decir, todos ellos del lado progre. Vamos con la segunda hornada, interesantísima. Están empezando a caer los financieros, los millonarios, los empresarios, gente que había tenido una relación de amistad con Epstein a lo largo de los años, no necesariamente vinculada a ningún tema de explotación sexual de menores, pero sí por relación estrecha de carácter financiero. Y en algunos casos delictivo en el sentido de tráfico de información privilegiada. Epstein tenía una red que le informaba de las cosas antes de que pudiera pasar. Mañana va a haber un rescate de 500.000 millones en Europa. Epstein tenía la información 24 horas antes. El discurso del primer ministro inglés ante el Parlamento. Epstein tenía el texto 24 horas antes. Todo eso, saben ustedes, la cantidad de dinero que te permite hacer especulando en bolsa y en bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues gente así. Y están empezando a caer uno tras otro. Y bueno, pues alguno de los casos es muy llamativo, como por ejemplo, pues Tom Pritzker, el hasta ahora presidente ejecutivo de Hoteles Hyatt, que es primo del gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, primo de la que fue consejera de comercio de Obama, Penny Pritzker. Ha caído también la que fue la consejera legal de la Casa Blanca, es decir, la equivalente al abogado principal del Estado, bajo el gobierno de Obama, Catherine Ruemer, enormemente amiga con Epstein, que se repartió con Epstein una comisión de millones y millones de dólares por ayudar a una de la familia Rothschild a resolver sus problemas con el gobierno americano, sus problemas de Hacienda en época de Obama. Bueno, todo un tejemaneje donde todo tipo de gente, un subconjunto de la cual era además depravada, pues se repartían los dineros, hacían negocio, etcétera, etcétera. No mínimos valores lo de la depravación. ¿Por qué te crees que Sánchez viene de un imperio de saunas? ¿Por qué te crees que ya se va sabiendo que en ese imperio de saunas iba pues mucha gente de mucho, que yo lo he dicho siempre, en la parte de arriba, y que no era precisamente un secreto para nadie, es decir, que no era un sitio que estaba oculto, que era que es un edificio de no sé cuántos una pisos. sauna gay donde no solo se traficaba con drogas, sino que había menores, etcétera. Sí, que había chaperos brasileños, sobre todo, en lo que yo recuerdo. Bueno, pues porque luego te guardas esa información y te sirve para chantajear. ¿Por qué te crees que un financiero se hace una isla y empieza a llevar a gente en sitios donde estaba camarizado todo? Todo había cámaras, porque luego si necesito saber el rescate de no sé qué, llamo a mi amigo el príncipe Andrés, que obviamente me va a pasar cierta información, y quien dice el príncipe Andrés dice cualquiera, porque ya sabe lo que tengo yo. Entonces va lo uno con lo otro, consigues información de un lado a base de chantajear con lo que sea. Por eso alguien que viene de unas saunas puede entrar a ciertos niveles, y por eso alguien que tiene una isla privada en la que te pone a chicas de 15 años puede conseguir acceder a
a una información privilegiada. Lo uno sin lo otro no existe. Pero Sí, ya te digo que yo no he querido ver más porque me dan ganas de vomitar cuando leo cosas así. Yo estoy bastante de acuerdo con Lucía. Yo creo que hay una conexión evidente en todo este asunto que es básicamente satánico. Es decir, aquí cualquiera que quiera ver las garras del maligno las encuentra muy fácilmente. Y claro que hay un hilo conductor que pasa por el poder, que pasa también por la depravación, por vicios que tienen que ver, pues eso, con el hastío vital, en definitiva, con la inmoralidad. Es decir, parte de los dirigentes del mundo de hoy toman medidas que son inmorales. Pueden estar apoyadas por toda la gente que usted quiera y pueden ser todos los demócratas que usted se invente, pero son objetivamente inmorales, son contrarias a la naturaleza de las cosas, al bien, a la belleza y a la justicia. Y esto existe, y la prueba de que existe es que ya empieza a haber gobiernos diferentes en todo el mundo y empieza a haber partidos que no es que pongan ideología, lo que ponen es el sentido común. Entonces hemos tenido aquí a una representante de ello. Cuando tú empiezas a hablar del sentido común, de lo que las cosas son, por encima de la ideología, pues eso cala, sorprendentemente, porque estamos en un mundo donde parece que eso es viejo y antiguo, pero no. Resulta que hay chicos de 18 y de 20 años que dicen, hombre, hay un señor que me está diciendo la verdad. Habla desde la filosofía y la religión. Yo le voy a hablar desde la ciencia. Cuando hay alguien psicopático, esto es un alga parásita, tiende a atraer a lo que se llama complementarios, entonces, y tiende a expulsar a los que no. Cuando tienes a una persona tremendamente psicopática, que no solo es Epstein, que Epstein es el chivo expiatorio, que ahí había mucha más gente integrada, pues vas a atraer a una serie de personas y vas a ir creando una red. Sí, pero... En el caso de Sánchez yo creo que se ve clarísimamente, es decir, el cabezón, Coldo, la hermana, el hermano, la mujer, Javier Hidalgo, ¿cómo se llama? Espera. Surav, Popoli, Basili. Es decir, vas creando una red que va a ir creando esto y va a ir expulsando a otras personas. Pero esto también te lo explica la ciencia. Obviamente son dos explicaciones alternativas, pero no hace falta plantearlo ni siquiera en términos del bien y el mal y la justicia. Pero conviene dejar claro que dentro de la inmensa red de contactos que tenía Epstein, no todos participaban de su depravación, ni todos estaban chantajeados. Hay simplemente gente que lo que hacía era negocio. Dice, este tío sabe mucho, yo le paso yo le paso información y hacemos negocios al borde de la legalidad o más allá de la legalidad y tal. Para que consigas determinada información tienes que tener una red de chantaje, eso es así. Sí, claro, que era lo que tenía Epstein, lo que tenía Epstein, lo que al parecer tenía Sánchez, lo que suele suceder, ¿no? Porque si no... A ver, que hayamos llegado a la vergüenza tremenda de que nuestro presidente sea un señor que viene de un emporio, porque no eran una sola sauna, es que eran muchas, dedicado a la explotación y a la trata, es que no hay otra forma de decirlo, y que en el fondo lo supiéramos todos, porque yo también lo sabía. Quiero decir, cuando él salió y se dijo, es que es el nuero de Sabiniano, y Sabiniano era el de la sauna Down, que yo no sabía que se llamaba Down, era la sauna. Yo me tengo que preguntar a mí misma, ¿y cómo, si lo sabías, en su momento no hiciste clic en la cabeza? Porque lo habíamos legitimado como normal y yo en mi momento en la cabeza era, bueno, el pobre no sabría a lo que se dedicaba al suegro porque soy gilipollas. No, incluso inicialmente usted pudo pensar, no, en la sauna esta, pues vienen aquí homosexuales a buscar gente con la que ligar. Yo sabía perfectamente lo que había, Luis. Sí. Te recuerdo, creo que te lo he contado varias veces, que tenía un amigo cuyo novio trabajaba allí. Y sabíamos de sobra que esto solo se dedicaba a esto, pero no te digo yo, te digo que todo, o sea, que esto estaba en San Bernardo y sigue estando, que no es que tenías un sitio escondido en un pueblo. Todo Madrid, que se dice. Todo el Madrid que se moviera por allí. Mira, los sitios se llamaban Morocco, Balijay, el Gui, ¿sabes? Y entonces todos estos sitios eran zonas gays y cuando acababan en el Morocco a las tantas de la mañana, que cerraba a las 6, 7, el que se había metido y no había pillado, lo lógico es que se fuera andando a la sauna. Entonces era imposible no saber lo que se movía allí. Y que en la sauna no era una sauna de convivialidad y alegría, sino una sauna de compra, se sabía. Yo lo de los menores no lo tenía tan claro. Pues a eso me refiero, que una cosa es que fuera de compra, y ahí ya entraríamos en el debate de si la prostitución debe estar tolerada o no. El proxenetismo, otra cosa distinta llevarte dinero de alguien que tiene que dedicarse a eso por la razón que sea y
a ver cómo digo esto sin que me caiga una demanda. Todo el mundo sabía que allí se movía una sustancia blanca estupefaciente, que era la que manejaba y que incluso atraían a estos chicos porque se la daban gratis. Al que yo conozco, este chico iba porque estaba enganchado. Entonces no iba por el dinero, su novia ya tenía dinero, iba para conseguir. ¿Sabes? Era un sitio muy sórdido, como por otra parte hay millones en Madrid de ese tipo, ¿vale? Tanto de hombres como de mujeres. Todo lo que es el gran negocio del proxenetismo, no lo llamamos prostitución, porque si yo decido en un acuerdo privado hacer lo que quiera, eso es problema mío, pero lo que es manejar siempre está ligado al tráfico de esa sustancia blanca y de otras para tener a la gente pillada. Y también porque el que va a tener ese tipo de relación normalmente se tiene que desinhibir. Vamos con los otros negocios de la familia Sánchez. Están saliendo informaciones en el Confidencial y en el Español. Las informaciones del Confidencial apuntan directamente al adjunto a la Secretaría de Organización del Partido Socialista, Borja Cabezón, que al parecer pues habría utilizado los servicios de ese despacho Numaria que servía para que tanta gente, en fin, pues pagara a Hacienda lo mínimo imprescindible y si era posible nada, pues nada. Y hay todo un entramado de sociedades al parecer vinculadas a Borja Cabezón. Y por otro lado, las informaciones que está publicando El Español, que en realidad no son nuevas, porque ya conocíamos muchos de los detalles, que si las reuniones en San Petersburgo, que si Guacalúa, que si Barrabés, que si Aldama, que si la República Dominicana, que si la OMT, que si Begoña Gómez, que si el Popoli Basili que si el Africa Center, que si el Instituto de Empresa, todo eso ya nos lo conocíamos, pero claro, ahora lo vemos narrado ya con cronologías muy elaboradas por don Jorge Calabrés, periodista del Español. Ya lo vemos con el soporte documental de una cantidad ingente de mensajes de Koldo que están saliendo a la luz y que hasta el momento no se conocían. Y parece que Koldo estaba en todas las salsas, era el chico de los recados de Sánchez. Bueno, a ver, ¿quién habrá sacado estos mensajes? No me lo puedo creer. El otro día me fijé, si os fijáis en la imagen de cuando están en el Supremo Koldo y Ábalos, si te fijas bien parece que Ábalos está en foto fija, no parpadea. La psicopatía tiene una parte que se hace, digamos, ¿no? Pero hay otra parte que es genética. Es decir, que tienes una configuración cerebral diferente en la amígdala y en el hipotálamo. Bueno, pues uno de los problemas de tener la amígdala más pequeña es que no parpadeas. Con eso lo digo todo. Y Ábalos no estaba parpadeando en ningún momento. Yo supongo que lo ha movido Ábalos, pero yo a veces pienso que Koldo no está tan diferenciado de Ábalos como queremos creer, ¿sabes? Nos intentan poner a dos personas diferentes como que actúan por separado, pero no actúan por separado. Entonces, obviamente, usted lo dijo ya, estas dos personas no se van a quedar en soy el chivo expiatorio. Me está usted mandando al Supremo, me van a juzgar, me van a caer 20 años de cárcel, pues caigo yo, caen todos los demás, claro está. Pero a mí quizá lo que me sorprende no me sorprende, porque claro, viniendo de donde viene Pedro Sánchez y su señora, ya sabemos que su sentido, ya no del bien y del mal, sino de por dónde te pueden pillar, no lo debían tener muy agudizado, porque debían tener un sentido de impunidad. Mi suegra ha hecho esto 20 años y nunca le han pillado. He podido llegar a presidente viniendo de aquí, ¿qué más da todo? Entonces es una forma de ir dejando rastros sin parar, completamente nonchalant, se dice en francés, o sea, me la sopla todo, se dice en castizo, que es aterradora, poniéndose mensajitos, pero ¿a quién en la cabeza le cabe que tú estés haciendo todo este embolado y permitas haya mensajes llamándole Dios al uno y número uno al otro? Es aterrador. Pero bueno, que le vayan a pillar solo por esto, con todas las demás que ha liado, pues bueno, yo obviamente quiero que le pillen, pero me parece poco respecto a todo lo demás que hay. O sea, me parece poco respecto a lo de Zapatero y Plus Ultra, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, si es verdad que hay 1 millón de mensajes a los que ha tenido acceso este medio, pues hay que suponer que algo saldrá de información relevante de tantos mensajes. Y en todo caso, pues estamos ante una prueba más de que
el nivel ya de degradación de este gobierno. Si estuviéramos en tiempos normales, se podría decir, vamos, de hecho, hace unas décadas esto, por supuesto, que era materia más que suficiente para que un gobierno cayera. Ahora ya, pues en el estado de, no sé muy bien cómo definirlo, indefensión, ¿no? aprendida. Sí, pues un estado donde yo creo que ya la gente espera un milagro prácticamente para poder ver caer a esta persona, que ha demostrado, me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, por supuesto, no tener el más mínimo escrúpulo moral, pero además decepcionar a la gente a la que engatusó para que le votaran. Es decir, que yo creo que ahora mismo, claro, pero como tú, Lucía, muchísimas personas que precisamente por ser de clases medias, trabajadoras y tal, podrían haber visto en él una esperanza. Recordemos sus palabras cuando estaba en la oposición, con nosotros entrará el aire fresco por las ventanas de la democracia, y cursiladas parecidas, y al final pues está siendo el gobierno más corrupto de la historia de España, con mucha diferencia. Con mucha. Pero yo siempre he dicho, no es solo él, él es la cara visible. Sí. Ahí hay un entramado muy grande. Y como hemos visto estaba Zapatero, como hemos visto estaba Bono, como hemos visto hay mucha gente mucho más alta, porque el nivel de cómo manejó Venezuela nunca llegaremos a saberlo en el fondo. Ya pactarán para que esto no se sepa. Pero esto no es solo este señor, esto es... de hecho, Irán, Venezuela, China, poderes que van metiendo caballos de Troya para desestabilizar democracias, que es lo que es. Y entonces van metiendo a gente con sus chaladismos de venga una ley trans, venga lo que sea, para ir desestabilizando. Y vuelvo a repetir que nos parece más fácil focalizarlo todo en Sánchez porque somos humanos y nos parece más fácil ir contra una persona. Pero en realidad esto es un entramado tan grande que costará años dejarlo. Y lo peor es que están haciendo como los kirchneristas. Los kirchneristas, cuando vieron que ya no podían contra Milei, porque lo sabían, pero claro, iban mintiendo en las encuestas, igual que mienten estos, entonces decidieron, pues hundimos todo, que es lo que hicieron el último año de este señor Alberto Chalao, que no me acuerdo ni cómo se apellidaba, sí, ni ganas que me tengo. Fue de, otro señor que era también adicto, también un degenerado, también un chalao, pero bueno, me la sopla todo completamente. Pues aquí lo mismo. Voy a regularizar a 500.000 migrantes, que en realidad van a ser 2 millones, porque le quiero dejar un regalo al que venga y le lo quiero dejar todo destrozado, porque soy así de psicópata, yo y mi equipo. Y hay una cosa que es peligrosísima, es cuando la psicopatía va con la ignorancia. Porque aquí es cero ignorancia, cero sentido de Estado, cero sentido moral y todo un entramado de gente que, como he dicho antes, cuando entra una persona así, se ve en psicología de las organizaciones. Cuando en una empresa metes a alguien con un perfil psicopático muy alto, hundes la empresa, porque empezará a atraer a los complementarios y echará a los demás. Aquí es que no hay uno que se salve, es que ni siquiera tus terminales mediáticas, a mí, no vamos a dar nombres de tertulianos, pero que venga un presunto defensor de la clase trabajadora a insultar a los médicos, ¿pero dónde se ha visto? Pero que vayas mintiendo, y lo han conseguido además mediante un sistema nazi, pero nazi, quiero decir, han aplicado los 11 principios de Goebbels, así, uno, otro, en el momento, porque la hoja de ruta fue la misma que Venezuela. Primero me hago con el poder mediático, el poder judicial, las instituciones las fagocito, hago toda la cooptación de obra pública y después no hay quien me mueva. Esto ha sido una hoja de ruta que empezó desde los nazis, la Stasi, cualquier gobierno totalitario, el que quieras, hace esto. Y que les entrenaron poco menos en Venezuela. O sea, todos estos campos que ellos iban a Venezuela... Solo tienen un problema, y es que en Venezuela, además de todo eso, el chavismo tenía las pistolas, mientras que aquí, afortunadamente, no las tiene. Luego, en privado, te voy a hablar de algunas muertes un poco raras que yo he visto en el Partido Socialista y que no me explico en los últimos años. Y entonces... Ay, qué mala es, deja así flotando eso y entonces le dirá a la audiencia, pero oiga, eso no se hace porque usted... Ya, la audiencia tiene que entender que a mí no quiero que me vuelvan a pagar por la calle ni más demandas de las que yo tengo, que me paso el día yendo a juzgados. Bueno, ¿creen ustedes, vamos a ir a la opinión de los oyentes, ¿creen ustedes que vamos a tener gobierno al final en Extremadura, en Aragón? Sí, claro que sí. Yo creo... En Aragón yo creo que sin ningún problema, sí. ¿no? Y en Extremadura, pues después del toque que le han dado desde Génova a esta señora Podemita del Partido Popular, pues me imagino que ese toque va encaminado
a conseguir un resultado que beneficie más que a los dos partidos, en este caso sería a los extremeños, pero claro, estando por medio Guardiola y Feijóo, yo no sé exactamente en qué va a acabar la cosa. Pues yo no quiero atacar tanto a Guardiola porque a mí no me cae tan mal, pero es obvio que si no llegan a un acuerdo, la imagen pública ante los demás, o sea, yo perdería la fe en el género humano directamente. Entonces yo siempre pongo un ejemplo. Yo vivo en una comunidad de vecinos muy complicada. Son 6 pisos a 4, 6 por 4, 24, con gente insoportable. Una que se levantó y me llamó cretina una vez. Si nosotros hemos llegado a acuerdos sobre las derramas, sobre el portero, sobre cosas así, ¿me está usted diciendo que no pueden llegar a acuerdos básicos? O sea, ¿Qué mensaje me está alargando? Y luego otra cosa que yo me pregunto es, ¿y no puede haber negociaciones con luz y taquígrafos? Es decir, trae usted un mediador, como se hacía antes, 3 mediadores internacionales y toman nota. Pero yo no me explico cómo todas estas negociaciones son rarísimas y secretísimas y los demás no tenemos que oír que los unos le llaman a la otra tal y que los otros le llaman a la una tal. La falta de sentido de Estado de la clase de política española a veces me deja a mí alucinada. Pero a mí y a un montón de gente como yo que estamos deseando que esto cambie, si usted me está diciendo que mi comunidad de vecinos se puede poner de acuerdo en pagar una derrama y ustedes no pueden, pues lo que me está transmitiendo es una cosa tristísima. Yo no sé si ella es podemita o si los otros son así. Yo sé que yo y cualquiera está esperando que se pongan de acuerdo y que supongo que se pondrán, claro. Bueno, ¿quién ha entrado en el estudio? Pues doña Carmen Carbonell. Con la voz de los oyentes, don Luis, la pregunta la recordaba usted hace un instante. ¿Cree que PP y Vox deben formar gobierno tanto en Extremadura como en Aragón? Dábamos 4 opciones. La primera, sí, en ambos sitios. La segunda, en Extremadura, no. La tercera, en Aragón, no. Y la cuarta, en ningún sitio, porque puede haber aragoneses o extremeños que digan, oye, pues yo sí lo quiero o no lo quiero. En fin, así están las cosas. ¿Ustedes creen que debería haber acuerdo en ambos sitios? Por supuesto. Sí, claro. Es que vamos a ver, si ya es de broma que se convoquen elecciones cuando el mandarín de turno diga, por supuesto con el dinero de la gente, ahora ya repetimos elecciones, 27 veces hasta que salga... No, o sea, yo creo que ha habido unas elecciones, tiene que haber acuerdo, ojo, en la medida de lo posible, naturalmente, si es imposible, porque no se cumple, no se respeta la otra parte. Si me estás diciendo que los acuerdos son imposibles, entonces me están diciendo que toda esa gente no merece ser política y que dimitan todos ellos. No, yo creo que es posible, ¿sabes? de acuerdo. Y pero segundo, que las negociaciones se hagan con luz y taquígrafos y mediadores y gente que tome notas, como estás viendo los debates. Yo creo que es al revés, ¿sabes? doña Lucía. Lo que debería hacer, especialmente Guardiola, es dejar de hablar. Por favor, no dar 3/4 al pregonero, porque lo están liando. Ya te digo que ahí no sé qué meterme, no estoy tan informada, no sé exactamente, pero ¿por qué no estoy informada? Porque yo no he visto las negociaciones. Cuénteme usted, ¿recuerda cuando iba en teoría a negociar ETA con tal y mandaban mediadores? Bueno, que no es el mejor ejemplo ahora que lo pienso. No es el mejor ejemplo. El caso es que... vamos a escuchar la opinión de los oyentes. Sí. Venga. De momento, don Luis va ganando con un 67% de los votos la opción de que sí, que deben negociar y formar gobierno en ambos sitios. 2 de cada 3 oyentes piensan eso. Fíjese qué curioso. En Extremadura, para el 17% de los encuestados, no debe ser así. ¿Por qué será? O sea, hay que formar gobierno en Aragón, pero en Extremadura no. Solo un 1% de los aragoneses se resiste. ¿Qué tendrá Extremadura? Hay un 1% que dice en Extremadura sí, venga, pero en Aragón no. Voy a romper una lanza por Guardiola. Puede que no sea la persona más hábil comunicativamente del mundo, esto es cierto, pero también tiene votos. Entonces, la democracia hay que respetarla, nos guste o no nos guste. Porque claro, aquí como todo el mundo la está poniendo a parir, yo tengo que ser el Pepito Grillo. A Sánchez también le Bueno, respetamos. pero ¿no? Esto es personal. Exacto, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Percibo yo un cierto corporativismo femenino, doña Lucía Echevarría. No, es que yo... a ver, yo reconozco que hay algunas cosas que ha dicho que calladita estás más guapa, cierto, pero por otra parte también he visto que en otras cosas, ¿no? Es decir, yo a veces la veo, tiene una trayectoria sólida, en otras cosas está bien, y veo que se la está demonizando tanto que, bueno, voy a sacar, y que ella tiene sus votos. Me parece también, muy bien, muy bien. Doña Carmen Carbonell, y sigamos. ¿Y cuántos creen que no habría que llegar a un acuerdo en ningún sitio? Un 15% de los encuestados. Y voy con comentarios, don Luis. En Twitter dice Andrés Peñalver que la pregunta está mal planteada y que debería ser, ¿cree que el PP se ha dado cuenta de que necesita Vox para gobernar? Yo antes le diría que esta es otra
otra buena pregunta que podemos también lanzar a la audiencia. Realmente, si el Partido Popular es consciente de lo importante que es Vox en Aragón y en Extremadura. Jesús de Burgos en Twitter dice: no deben formar gobierno, solo facilitarlo con su apoyo, pero desde el exterior para no quemarse y demostrar que son necesarios para aprobar cosas y ser finalmente ellos los protagonistas. A mí esto me parecería una estrategia muy inteligente, es cierto. De hecho, dice Jesús de Burgos que con esta medida ellos conseguirían ser los protagonistas cada vez que haya que aprobar algo. Necesitarían los votos concretos de Vox. En las publicaciones de YouTube, María Rosa Morcillo 4519 dice que aunque son dos partidos muy diferentes, tienen que ponerse de acuerdo porque es la única forma de poder echar al ocupa de la Moncloa. No le gustaría que pactaran a J. Manrique, que dice: pactar con el PP es como pactar por delegación con el PSOE. Siguen las mismas políticas globalistas, en el Parlamento Europeo votan lo mismo. Como decía mi abuela, mejor solos que mal acompañados. Y terminamos con los comentarios del chat de YouTube. María Castellón dice: de todo lo que Vox propone, por bueno que sea, les da igual, porque votan todos en contra. Tony Montana 3444 dice que deben pactar si el PP abandona las políticas woke y la Agenda 2030. Y termino con un comentario de Joaquina Rodríguez Menéndez, que dice: el problema es que el PP no es de fiar, te la pueden jugar en cualquier momento, y esto no sería la primera vez. Un leve sesgo ideológico en los comentarios. No me explico por qué. No me explico por qué. A mí me gustaría Pero bueno, hay gente a la que hay que explicarle me sorprende, la democracia implica pactar tu comunidad de vecinos, implica pactar un matrimonio, implica pactar una familia, implica pactar. Pues claro que sí, además se pacta... Sí. Yo no me llevo bien con la mitad de mi familia, por no decir todo. Se pues negocia bueno, entre también distintos. aparezco en Navidad, ¿sabes? Precisamente porque Sí. opinan distinto hace falta negociar. Si opinaran igual, pues no haría falta, ¿no? Claro. Bueno, creo que es el momento de ir despidiendo nuestra tertulia. Pero antes de ello, despedimos a nuestros tertulianos. Don Rafael Nieto, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal está usted? No, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, don Luis. Doña Lucía Echevarría, Déjeme muchísimas pedirle un gracias. favor, déjeme usted. Sé que hay muchos católicos aquí, si usted no es católico también lo puede hacer. Tengo un 70% de posibilidades de recuperación, quiero subirlas. Si hoy usted me pone una vela o piensa en mí o reza o lo que Yo sea... voy a rezar el Santo Rosario por pues Lucía perfecto. Echevarría. Oye, pues yo te lo agradecería mucho, porque ya veo que mi última esperanza es recurrir a esto, lo digo en serio. Claro que 8 meses de puñetera lista de espera para una cosa que... Ya está, vamos a dejarlo aquí. ¡Hala! Ánimo. Bueno, pues ayuden ustedes a doña Lucía Que no les Echevarría, cuesta nada. tenganla presente. Vale, en manifestación sus al oraciones. universo también, lo que ustedes quieran. Una oración pues ayuda mucho. Gracias, doña Lucía Echevarría, gracias, don Rafael Nieto, gracias, doña Carmen Carbonell, por habernos traído la opinión de los oyentes. Un placer, don Luis. Como siempre, me llama mucho la atención el resultado, en el sentido de que hay gente que no sé si votará PP, votará Vox, pero que dice que hay que alcanzar un acuerdo en Aragón, pero no en Extremadura. Habrá que ver qué pasa con Nolasco, con Óscar Fernández y sobre todo con los parteners. Es que también hay que tener una cuenta. Guardiola. Óscar Fernández es un candidato al que se le ha hecho un perfil muy bajo porque la campaña estaba siempre Abascal, con lo cual hay una parte mala y una parte buena, que es que no se le demoniza tanto. A Guardiola se la ve mucho más, con lo cual le da más pie a soltar tonterías que no debería haber soltado, quizá, pero también es una persona que se le ha visto más. Yo es que intento salvar una lanza porque veo que aquí alguien tiene que ponerse al otro lado. Me parece muy bien, doña Lucía. Para eso la traemos, para que rompa usted para una que sea lanza. la pitufita entre los pitufos, la voz discordante. Bueno, gracias a los tres, gracias a los oyentes que han participado en la pregunta, y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy recuerda aquello de pienso, luego existo. Queridísimo amigo Luis del Pino, apreciado equipo y audiencia. Una de las frases más famosas de la filosofía occidental, acuñada por el filósofo francés René Descartes, es pienso, luego existo, en latín cogito ergo sum. Este aparente y sencillo pensamiento es fruto de una profunda reflexión de Descartes. Si yo no existo, no puedo pensar. Esta premisa marca el principio de la filosofía moderna y representa la búsqueda de la verdad
de la certeza absoluta e indudable. He dado alguna vueltecilla por el mundo, muy pocas, y me apasiona lo más ínfimo, lo más pequeño y la inmensidad de un universo imposible de imaginar, como tampoco me puedo imaginar la eternidad. Exijo, por tanto, respeto a partir de esa verdad. Pienso, luego existo. Y creo que esa verdad tan rotunda me obliga a respetar al que comparta o no esas ideas. Idea que es de todos. No entiendo al fanático que es capaz de hacer daño a otro ser humano por cuestiones tan futiles, tan inanes, como quien sin perjudicar piensa de distinta manera, de distinta forma. Mañana, miércoles de ceniza, empieza un camino de reflexión y austeridad. Mañana comienza la Cuaresma en Occidente, bueno, en todo el mundo, tanto para los católicos como para cualquier ser humano, por el motivo de tomar conciencia de nuestra existencia, sacrificar, compartir algo de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, sino de lo que nos falta. Seremos más capaces de empatizar con quien por no tener, no tiene ni siquiera quien le escuche. Puedo hablar de naciones, pero voy a hablar de tradiciones y de la Iglesia Católica. La Cuaresma es un tiempo de gracia, un camino que no recorremos jamás solos, sino acompañados por la Iglesia entera, que ora y camina unida hacia la vida nueva que Dios promete. La Cuaresma es un tiempo de preparación que invita a detenerse y mirar hacia adentro. No se trata solo de prácticas externas o de renuncias visibles, sino de un camino interior que busca ordenar la vida, recuperar lo esencial y volver a Dios, al prójimo, al próximo, con un corazón más libre, más abierto. Preparémonos para seguir viviendo. Mañana, más y mejor. Punto final.